¿Cómo están? ¿Cómo fue? ¿Cómo va todo? Estamos por acá en un nuevo capítulo de este podcast que, como siempre les he dicho, tiene el gran propósito no de descrestar, sino de inspirar. Y yo siempre cuento que aquí lo regañan mucho a uno porque uno repite cosas, pero por ahí dice un amigo mío que se llama Camilo Guzmán que cuando uno está cansado de repetir, la gente apenas está empezando a entender. Pero bueno, estamos acá hoy con Alejo Ortiz, un berraco en el mundo de las finanzas, un emprendedor, un soñador. Y Alejo, qué gustazo, hermano, poder contar en este ratico con vos, con tu historia de vida, con tus capacidades y con tu calidad para hacer plata bien hecha también, pero para emprender. Robert, gracias hermano, y me hiciste acordar en el 2017 que tuve la oportunidad de compartir una charla en la Central Ganadera, Sí, un público exquisito hermano, porque eso era muy variadito, muy bueno. Entonces la persona que me invita me presenta y en la presentación dice un experto en finanzas. A mí nunca me olvide, yo en ese momento estaba saliendo de una crisis financiera ya al final, y yo le decía, yo creo que yo soy más experto en quiebras que en finanzas. Entonces es bacano porque ese proceso es el que forma. Uno cree que claro, esto es de academia y esto es de cancha. así es. Alejo, qué nota que decís eso porque en este podcast pues nos ha dado siempre la impresión de que la gente en Colombia, en Latinoamérica, mira mucho los resultados, pero no los procesos. Entonces, cuando uno mira el resultado del otro, de pronto en medio de su frustración, de sus circunstancias duras, a veces eso se le despierta como una rabiecita por allá, como una cosa, como este man por qué, o este man de dónde sabrá, seguro le tocó fácil, y no son conscientes pues de que a veces en las redes mostramos el resultado pero no el proceso. ¿Cómo ha sido tu proceso? ¿Cómo arrancaste con esta vuelta? ¿Cuántas veces te has quebrado? Esas dos preguntitas. No, una nomás. Y yo Sí, creo, esperemos que no tengo problema en volverme a quebrar. Yo estoy preparado mental y emocionalmente para resistir una situación de esas. sí, Pero esperaría que no vuelva a pasar realmente. Lo que pasa es que, Robert, uno no sale de Data Crédito a tomarse una foto para el Instagram, decir aquí saliendo del último reporte, no me prestan, o sea, uno no publica lo malo, uno no sale de la notaría después de divorciarse a decir me acabo de divorciar y pone la foto en historias, claro, uno no le hace alarde al proceso negativo, pero cuando uno sale y se empieza a ver el resultado, entonces ya uno quiere mostrarlo, entonces la gente ve es el final de la historia. claro. Digamos que el enfoque que yo he tenido, Robert, es mostrarle a la gente el proceso completo. Entonces sí he tratado de arrastrar mucho, tenemos demasiada deuda y uno a veces diría, no, la gente que más endeuda es una población estratos 1, 2, 3 y tenemos todos los escenarios. Así es. Entonces ese arrastre que hemos venido haciendo. ¿Cómo empieza esta historia tuya? ¿Cómo empieza esta historia en las finanzas, en las redes sociales? ¿Cómo te cogió esa locura? De la forma menos, es un accidente porque yo realmente estudié ingeniería informática. Yo tengo un Sí, posgrado en seguridad informática. sí, Y ese fue el cuento que yo estudié, por más un guión familiar, tiene pues un trasfondo largo. Y ahí llega un momento donde yo digo, no, vení, yo no me siento cómodo todo el día en un computador haciendo, no, esto como que no es lo mío. Entonces empiezo a buscar opciones y vi el tema del emprendimiento. Hablar de emprendimiento hoy es muy fácil, estamos en el claro. 2024, pero hace 20 años hablar de emprendimiento, eso no era normal, no era tan común, en tanto porque las redes sociales no eran pues no estaban tan desarrolladas. Entonces empiezo a montar una serie de negocios. La vida me castiga con éxito en esos negocios, me va bien, Sí, pero claro, digo me castigas porque como yo no tenía un soporte financiero, un carácter financiero, el manejo de las finanzas fue pésimo. Y en el último negocio, que es una finca donde empiezo a sembrar café, ahí empieza una crisis grande, porque empiezo con una deuda alrededor de los $200,000 sí, de esa época, a unos 400 millones de pesos, y eso alcanza a llegar a 800 millones de pesos en deudas. Yo tenía 26 años, eso me supera emocionalmente, me supera financieramente, me supera familiarmente. Termino con una relación de pareja que duré 10 años y que me dolió mucho. Y digamos que esa avalancha de problemas se llevó todo, me limpió todo. Entre eso, el ego, que era el que me había montado allá. Ese es el agradecimiento que tengo claro. post-mortem en todo ese proceso. Entonces digamos que el proceso, Robert, de salir de esa crisis financiera al día de hoy es lo que me llevó a compartir contenido en redes sociales. Empezar a mostrarle a la gente que sí se puede, que Claro. no es tan complejo. O sea, si es complejo, puede. ¿Y qué duele más?
¿La quiebra económica o la quiebra emocional y amorosa? ¿O se puede tener una y no otra? ¿Qué pensás? ¿O tenía gente ficticia a tu lado? De lo más bonito de una crisis, desde mi punto de vista, es que te sacuden el árbol, quedan muy poquitas hojas pegadas. A mí me gusta eso, porque se da cuenta uno que lo mismo pasó con la pandemia. No sé si compartís esa idea. Por la pandemia sacudió muchas cosas que estaban flojas y de alguna manera queda lo que realmente es valioso. O sea, hubo mucha cosa que no la quitaron y nos dimos cuenta que no hacía falta. Claro, Entonces la parte emocional deja daños. O sea, uno supera las cosas, pero las cicatrices quedan. claro. Entonces uno queda con hábitos, como con arquetipos de vivir. Entonces se vuelve uno más temeroso de ciertas cosas, más cuidadoso de otras, más frío en otras. Entonces siempre queda como una cicatriz que hay que estarla mirando, porque es información, es importante. Claro. Me imagino que la quiebra, pues además de muchas reflexiones, te trajo casi que un catálogo de enseñanzas de cómo salir de una quiebra, un decálogo. Digamos que más bien de cómo no me temen otra. Ah, bueno. Porque lo primero que vos, a ver, digamos que hay procesos de procesos. Ahorita me preguntaste, hay gente que ha quebrado 7 veces. Entonces uno dice, te estás cayendo al mismo hueco todos los días, pero el hueco lo estás viendo. Entonces uno le pregunta, ¿por qué tan kamikaze? Pero digamos que el primer aprendizaje que yo quise capturar fue, ¿qué hice para haber caído ahí? O sea, digamos que el aprendizaje de cómo salir, bien, chulo, y queda un manual. Pero el más importante de todos es, ¿cómo me metí allá? Entonces ahí ya viene el proceso duro, que para mí la parte más compleja de todo proceso, Robert, es la parte de las redes neuronales, es la parte de entender cómo tengo conformado el cableado de mi cerebro, o sea, en qué momento yo empecé a tomar ciertas elecciones y por qué. Entonces eso sí me obliga a volver a la infancia y eso es un nutrido de una cantidad de cosas que yo digo, claro, mis amigos, mi colegio, el barrio donde me crié, la situación política del país, el momento en que yo, o sea, todo eso armó un coeficiente intelectual que Claro. me llevó a esa situación. Entonces, esa es la parte dura. Pero en medio de ese cableado, me imagino que en ese cableado también encontraste las razones por las cuales por las cuales saliste adelante en esa quiebra. ¿Qué encontraste? O sea, ¿cuál es ese ADN de una persona que sale adelante de una quiebra? Ahí hay un componente importante. Nunca me han hecho la pregunta, Ah, para que vea, papá. porque siempre el enfoque está en la parte negativa, Sí, ¿cierto? Y es bacano, porque el miedo es una excelente herramienta, pero es de esa parte positiva que este tema creo que es muy valioso y es los principios. Digamos que esos principios que le logran inculcar a uno sí, en la casa, esas cosas que uno cree que no son importantes, o a veces que uno en la universidad le decía rellenos. No sé si a usted pasó sí, sí, sí. que uno le daban humanidades y uno decía relleno. Y yo, o sea, como que, ¿por qué relleno si es tan valioso? Eso sí tiene un anclaje. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Hubo un momento en medio de la crisis financiera donde a mí se me presenta la oportunidad de hacer algo no legal que solucionaría rápidamente el problema financiero. Y digamos que la conciencia inmediatamente me habla y me dice, eso pasa esto. Acuérdate que esto le pasó a fulano, perano y sultano, y la conciencia se te prende y no te permite avanzar. Entonces, eso que no lo deja uno o que le permite a uno salir, es esa voz de la conciencia que sí almacena cosas que para uno en algún momento fueron cantaleta. Eso que uno dice a los papás, ay, pa, usted tan cantaletoso, eso Claro, sirve. claro. Pero volviendo a esa pregunta, ¿qué consejos le darías a una persona, por ejemplo, hoy que está en medio de una crisis económica, de una quiebra hoy, pues que tenemos en Latinoamérica, pues unos gobiernos que están haciendo que nuestra economía crezca más despacio, bueno, y hoy habrán tantas personas con esa crisis económica y con esa carga en las espaldas y en el corazón? Dale 2 consejitos pues para que sigamos con la conversación. El primero, que es el que creo que todos los días lo doy, ese consejo, porque doy muchas asesorías. No es fácil, sobre todo porque cuando me lo dieron a mí, yo me demoré como 3 meses. O sea, el tema fue más o menos como esto. Yo voy donde uno de mis mentores, le cuento la situación mía en el año 2012. O sea, yo hice fuerza en el 2012, Robert, para que se acabara el mundo. ¿Te acuerdas que se iba a acabar? Sí, Yo dije, yo creo que lo único que me saca a mí de este problema es que se resetee el planeta. Entonces yo voy donde ese mentor y él me escucha 1 hora. Entonces yo le volteé todo mi problema financiero. Y al final de la hora, después de escucharme, él me mira así con toda la calma y toda la tranquilidad y él me dice,
Alejo, te tenés que desconectar emocionalmente del problema. Entonces, eso es como decirle a alguien que no ha comido 3 días que haga dieta. Claro. Entonces yo como que no entendía el que me quería decir en el momento, pero con el tiempo logré entender. Y el tema es que si uno ya tiene un problema financiero, Sí. agregarle un problema emocional no va a resolver el financiero. Claro. Entonces el primer ejercicio es cómo desconecto el emocional. Igual hay que resolverlo. Así es. Perfecto. ¿Y el segundo consejo? El segundo es entender que todo se resuelve. A la final todo se resuelve. Eso, yo coloco el ejemplo cuando uno estaba pequeño y perdía un examen en el colegio, que uno no sabía cómo iba a llegar a la casa, le galeara de problema y eso era el mundo. Claro. Y uno crece un poquito más y entonces pelea con la novia. O sea, todos los problemas a medida que uno va creciendo, en su momento son un universo y uno ya mira por el retrovisor y dice, increíble que yo lloré por esa persona. Claro, total. Ya mira uno el problema con más lejanía y lo logra ver bien y logra ver que no era tan grande como uno pensaba que era el problema. Total. Alejo, entonces, pues yo mirando tus redes, pues yo veo que vos sos el duro en finanzas, sabes mucho de finanzas. Y en ese camino también, para vos, ¿qué son las finanzas? Porque esos conceptos se vuelven tan famosos como el de ser emprendedor, o el de ser vegetariano, o el de hacer CrossFit. Se van volviendo como modas, sí. Y a veces pues uno no sabe qué son. ¿Qué es para vos? ¿Qué son para vos las finanzas? Te lo voy a definir rápido, Robert, porque es un tema que ya lo tengo muy decantado. O sea, la inteligencia financiera tiene que ver con las emociones relacionadas con el dinero, diferente a la inteligencia contable. O sea, inteligencia contable es un tema válido. Hay gente que estudia contaduría para ese tema y son muy buenos en lo que tiene que ver con impuestos, EBITDA, es muy buenos, pero la inteligencia financiera es cómo gestiono una emoción relacionada con el dinero, sobre todo en caliente, sobre todo en el momento en que me tengo que enfrentar a una compra impulsiva, a una emoción provocada por el marketing. Eso finalmente son las emociones. Y el ejemplo que yo siempre coloco es, que es utópico, porque eso no pasa, pero es para dar contexto y es, uno tiene que ser la misma persona si se gana el baloto o si debe el baloto. Buenísimo. Financieramente hablando, la emoción ahí tiene que estar controlada. Claro. Pero a veces cogemos una cantidad de dinero y nos enloquecemos y hacemos locuras, o debemos una cantidad de dinero igual. Entonces es como poner esa distancia entre esas herramientas. ¿Y cómo alcanzar esa madurez? Porque yo creo que es muy usual hoy, sobre todo en ese mundo de las redes, que parece ser que la gente gana dinero muy rápido y demás, y a veces los referentes de todo se terminan volviendo, no el que anda en bus y puede que tenga el banco, en el banco esté muy bien, pero le gusta andar en bus, tiene un carro bajo perfil. ¿Cómo controlar esas emociones en medio de la abundancia económica? ¿Hacia dónde caminar? Sobre todo porque yo hace poco, yo genero mucha polémica a veces en los comentarios, es porque tenemos un guión preestablecido que nos ha montado el entorno. Entonces yo hice el comentario, yo dije, uno no necesita un Ferrari. O sea, no necesita un Ferrari. Que le guste y lo quiera es una cosa muy distinta y es muy respetable. Pero es un carro que no obedece a la necesidad. O sea, ese no es un carro utilitario. Ese es un carro de ego, de lujo. Lo mismo que un reloj de $200,000. O sea, un Cartier de $200,000 no es porque necesites ver la hora. Él tiene otro argumento que no lo estoy invalidando. Sí. Simplemente le estoy dando las razones. Entonces, hace poco veía a una persona, X, no voy a decir nombres. Entonces él montaba un video en redes contando de su garaje con 6 carros de más de $500,000 cada uno. Sí. Y digamos que mi cerebro contable, ahora dejemos el financiero a un lado, sino al contable, él empieza a hacer cuentas en términos de impuestos, seguro todo riesgo, SOAT, 18 kilómetros por galón cada uno, y entonces yo veo que es un mal negocio. Claro. Pero vendemos eso como si fuera la panacea. Claro. Y creo que ahí sí necesitamos educarnos más. O sea, cambiar. Por ejemplo, uno de los problemas que yo tuve grandes es que yo me crié con las redes neuronales del narcotráfico. Años 90, que fue mi infancia, en un barrio en Envigado, era súper común el narcotráfico regadito. Por entonces uno veía carros, motos, mujeres espectaculares, fiestas, desborde, trago. Y tú de niño absorbes, tú no cuestionas. Claro. Tú simplemente configuras y dices, la gente que tiene dinero hace esto con el dinero. Pero eso no te das cuenta a los 15 ni a los 18, te das cuenta a los 40. Cuando ya probablemente has sido víctima de las consecuencias de haber pensado así 20 años. Así es. En ese camino de las finanzas también, Alejo,
digamos que hoy hay una tendencia o una tendencia no, a veces la gente piensa que hay que poner a trabajar el dinero, que tal cosa, que tal otra. ¿Qué opinas de la gente que decide ser emplearse en un trabajo? Hay un tema, yo a veces discuto mucho porque mi hermano es un gran líder de una industria multinivel. Sí, Entonces digamos que he tenido la oportunidad de escuchar a veces discursos, no de él, el tipo es un tipo muy aplomado, pero escucha uno a veces conferencias y cosas, y digamos que hay una agresividad contra el empleo y la educación tradicional. Y yo tengo la oportunidad de asesorar empresas, yo trabajo con algunas empresas grandes de acá del sindicato antioqueño, del grupo empresarial antioqueño, y me impresiona ver los salarios de hoy en día y los cargos de hoy en día y la forma de trabajo. Yo tengo personas que asesoro que se ganan 12 millones de pesos mensuales y teletrabajan 3 días y trabajan 2 y van a la oficina en patineta y en pantaloneta y no se han bañado. O sea, no estoy diciendo que ese es sí, el el perfil, modelo, sí, pero siento que todo ha cambiado mucho y que, claro, hay una animadversidad ante el empleo tradicional de hace 50 años de oficina, claro, cartonado. Obviamente eso nadie quiere eso ya, pero me encantan las personas que llevan su profesión a un punto respetable, que lo hacen bacano, que lo disfrutan, que avanzan, parece tan bacano. Obviamente igual de despreciable la persona que está ahí solo por dinero. claro, totalmente, sin pasión, solamente por recibir el salario. Yo digo mucho eso a veces a los colaboradores, que hay una diferencia muy grande, como decía Séneca, entre vivir y existir. Entonces digo, yo no estoy aquí en esta empresa para que vos vengas acá a existir frente a un computador, a hacer una cosa como si fuera un robot. Yo quiero que vivas. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer en medio de un mundo en donde las finanzas son tan relevantes para que la gente viva y no simplemente exista para esperar un salario, para sentir una seguridad financiera y que lo acompaña? Yo tengo una teoría que no deja de ser una teoría, o sea, no es, pues es algo que yo pienso. Uno en medio de el mal manejo financiero, entonces uno sueña con la casa de 500 metros cuadrados, que es una casa, como les digo yo, intrapiable. Entonces la gente se esfuerza hasta que trabaja muy duro y se consigue su casa de 500 metros cuadrados a 1 hora de la ciudad. Listo. Y pasa un año y usted va a la casa de esa persona, le invita, esa persona está en la misma esquinita donde se hace todos los días con un parlantico Bose llenando un crucigrama. Entonces uno dice, ¿y los otros 480 metros cuadrados? Entonces, la reflexión la hago en términos de que no necesitamos tanto para vivir, por eso para que el Ferrari. Entonces llega un punto donde la vida se vuelve de espacios chéveres, bacanos, pero muy fáciles de lograr. Entonces no tenemos que estar pensando en que hay que tener un pocotón de cosas, sino entender hasta dónde quiero llegar y, como dice Morgan Housel en uno de sus libros, que es uno de mis autores favoritos, cuánto es suficiente. Claro. ¿Vos por qué crees que uno ve a Mark Zuckerberg, que uno ve a todos estos manes por ahí pues con unos tenis de $50 en promoción, una camisetica de $8 y uno los ve pues Mercando en Walmart, en la ropa. mercando exactamente? ¿Por qué crees que uno de esas personas que son pues los hacen parte de la Adinerados. lista de los hombres en Forbes más ricos del mundo y uno sale a la calle o sobre todo a Latinoamérica y entonces uno ve una persona que tiene una correa de 3 millones de pesos, unos tenis de 5 millones o inclusive pues porque para llegar a ser como Mark Zuckerberg en términos económicos pues yo creo que son cosas complejas, pero ¿por qué esa disparidad no solamente en la cuenta en el banco, sino también en la mentalidad y en el corazón? Desde hace por ahí unos 15 años para acá, que yo más o menos tengo como conciencia del tema, se ha empezado a hacer un marketing muy vacío y utilizan mucho como imágenes de referencia a estos personajes, por ejemplo, al pelado este de Tesla, a Zuckerberg, a Jobs, al man de Amazon. Y yo he tenido un pensamiento, para mí esas personas no son ricos, para mí ellos son más bien kamikazes. O sea, cuando mira la historia de este pelado de Tesla, ese Claro, man se apostó la fortuna, ese man goleó en el último intento, pero donde le hubiera fallado el último intento, se consumió todo el billete de la venta de la empresa anterior para mandar un claro, cohete. Entonces uno dice, este man es un verdadero rico. Un verdadero rico para mí es una persona que colecciona activos. No, este tipo se juega toda la fortuna a una carta. Pero hay algo muy valioso en estos personajes y es que ellos entendieron algo y es que el dinero es una herramienta.
Ellos están desconectados de la emoción del dinero. Ellos no sufren. Brutal ellos están lejos de pensar ellos perdieron la proporcionalidad. Claro. Mira que, por ejemplo, este man de Buffett ya ha donado la fortuna para la segunda vez. Sí. Y David Vélez ya creo que tiene pensado hacer algo similar. O sea, ellos pierden la proporción del dinero. Eso, nosotros hablamos mucho de esa gente de afuera, pero aquí hay personas como David Vélez, como Simón Borrero, sí. Pues hay unos duros. ¿Qué piensas de ellos? No, y me voy a ir más atrás, Robert. Te voy a dar un regalo en estos días. Yo tengo una colección que la compré hace más de 10 años. Sí. De los 100 empresarios antioqueños del siglo XX. Sí. De un Alejandro Ángel Doño, Pedro Luis y Darío, los de Peldar, claro. Pepe Sierra. Pepe Sierra, no sé cómo. Hermano, y uno los escucha y la sabiduría es una cosa impresionante. Entonces, todo concluye en lo mismo. Estás hablando de dinero y de relojes costosos y todo eso, ese no es el contenido. Claro. Me está hablando de riqueza, que es un tipo como, que es un Warren Buffett, creo que ha estado en el ranking, ya llegó hasta en el número 1. Sí, creo que sí. Y es un tipo que anda, pues vos lo ves y es normal. O sea, vos te lo puedes encontrar en un café aquí en un parque y ni lo sacás. Entonces creo que ese prototipo del verdadero rico debíamos de empezar como a exhibirlo más. ¿Hasta dónde asumir riesgos financieramente hablando? Porque mira que vos lo decís, no, ese man Buffett, pues el man está loco, ese man se la juega siempre toda. Y en el fondo también uno... De pronto Buffett no, pero por ejemplo... Buffett no, perdón, me contaste. Elon Musk, sí, Buffett no, Elon Musk, que estabas contando que vendió una empresa y invirtió todo pues para ir al espacio. Y no le da miedo de nada, el tipo sale en un podcast prendiendo un porro en el podcast y le importa 5 centavos y compra empresas millonarias, no le importa echar a todo el mundo, o sea, claro, son decisiones. Pero ¿hasta dónde el riesgo en términos de finanzas? Porque también, pues si uno no arriesga, nunca va a conseguir nada ni en las finanzas ni en la vida. Pero, ¿cuál es tu visión del riesgo? A mí hay 2 comentarios de Bill Gates que me han marcado mucho, sobre todo porque resuenan con algo que yo he venido trabajando. El primero se lo leí en estos días en un artículo de contratar personas perezosas. No sé si lo leíste. Él decía, una persona perezosa es el mejor empleado que uno puede tener. ¿Y qué por qué? Él explica, es una persona que es calmada, piensa y con tal de no esforzarse mucho llega a la mejor conclusión para no seguir trabajando. O sea, es una persona optimizada. En cambio, una persona tan activa y todo eso se vuelve un peligro en una empresa. O sea, el tipo lo explica en lujo de detalle. Pero no digas eso en Latinoamérica, que no es va. No. Por eso te digo que eso, dejémoslo allá. Pero mira que hay otro tema con el man que me impresiona mucho, y es que él dice, la gente cree que las personas que más dinero consiguen son las más arriesgadas, y es porque es mentalidad de casino. Claro. En cambio, las personas que han logrado construir un patrimonio grande ha sido por ser capaz de gestionar el riesgo de una forma consciente. Claro. Entonces yo, por ejemplo, después de la quiebra, sí, que fue una manera de gestionar un patrimonio desordenadamente, hoy en día mis Excel, puedo entrar a mi oficina, eso son en un tablero unas cosas, en otro otra, todo el tiempo todo en orden. Ahí hay un cuento con el tema del orden, que ha sido el trabajo grande en mi vida, pero yo hoy en día todo riesgo lo tengo calculado. Entonces yo creo que el tema del riesgo, la gestión del riesgo tiene que ser un trabajo impecable. En términos financieros, porque en la vida pues tendrá uno poco control de otros temas, pues inclusive. No, y finalmente lo financiero termina afectando todo lo otro. Aquí siempre hablamos en este podcast de una persona que trajimos, Álvaro González Alorda, un escritor, que él menciona que uno como líder, como empresario, como emprendedor, como persona debe tener 3 dietas. Él dice que pues primero la dieta en la alimentación y en el ejercicio, que inclusive Einstein decía a veces que había más lucidez cuando se come de X o Y manera. Lo segundo, la dieta intelectual, o sea, estudiar, leer. Inclusive él dice, oiga, si usted leyera 40 libros al año, ¿cómo sería usted? ¿Qué tipo de persona sería usted después de leer 80 libros, 120 libros? ¿Qué tipo de persona sería usted? Pero la tercera, la dieta espiritual, para entender que hay tormentas que pasan por la vida de uno, que uno está sometido a muchas cosas en la vida fuertes que no entiende sin la dimensión espiritual. En términos, o sea, lo habla una persona que tuvo una quiebra, pues que hoy es referente para muchos jóvenes, para muchos líderes, muchos emprendedores. ¿Qué opinas vos de ese tema de la dieta espiritual para un emprendedor, para un financiero, para un soñador? ¿Qué tan necesario es eso? ¿Qué opinas de eso? Te voy a ser completamente honesto, Robert. Para mí ese es un tema que yo le llamo una tarea pendiente. Voy a ser muy sincero con ese tema.
Mi vida ha sido muy acelerada, ha sido una vida de retos. Mi personalidad y mi temperamento es un temperamento al límite. Soy una persona que provoca la presión. Ni siquiera es que, como en las entrevistas, qué tan bueno es usted para trabajar para presión. No, yo la provoco. A mí me encanta provocar escenarios donde hay que resolver rápido. Inclusive a mí los equipos de trabajo a veces me duran poco porque los atemorizo mucho. Ese es un pecado que yo he tenido siempre y que la respuesta, y por eso quiero ser muy concluyente en la pregunta que me está haciendo con la respuesta, y es esa materia pendiente, creo que es hoy en día el llamado más grande que yo tengo, y es a bajarle velocidad al espíritu. Claro, tremendo, que es tan necesario también detenerse un poco. Yo tenía un profesor que falleció y él hablaba de la definición de contemplar, ¿cierto? Entonces él decía que a veces a uno le faltaba mucho, que uno miraba a veces, pero no contemplaba. Entonces decía que, por ejemplo, cuando uno está enfrente de un gran cuadro, si tú pegas las narices, pues en el mejor cuadro, en el Museo del Prado, pegas las narices, pues tú no ves el cuadro. Tienes que alejarte para poder verlo en su dimensión y contemplarlo, ¿cierto? Que en ocasiones lo que hablábamos, hasta para contemplar el problema, toca desprenderse un poco de él. Y en este remate de entrevista quisiera preguntarte también, en el mundo financiero, en las empresas, en los emprendimientos, por el tema de la familia. ¿Cuál es tu consideración? ¿Qué factor juega? ¿Qué papel juega en una persona que está haciendo una apuesta financiera, una apuesta en emprendimiento, una apuesta pues tan importante en la vida, la familia? ¿Cómo juega ahí la familia? Robert, yo tengo un privilegio muy grande. Yo soy el peor alumno de varios guías espirituales. Digo el peor alumno es porque soy muy terco, pero escucho. O sea, digamos que lo que más me duele es que como yo sé que me lo han dicho, cuando lo hago es como un doble golpe. Sí. Entonces hace más o menos 2 años viene una de esas personas a Colombia, me reúno a almorzar con él, es una persona que para mí ha sido muy importante. Y en medio de la conversación, él me dice, porque son esas personas que te dicen cosas sin que vos las preguntes, pero que uno dice, ¿cómo sabía que eso era lo que me estaba pasando? Entonces él viene y me remata una frase y me dice, Alejo, una persona realmente rica nunca sacrifica a su familia en el altar del éxito. Hijo de madre. Entonces es como cuando el toro ya está muriendo y lo remata, así que Claro. yo como... Y yo entendí cuál era el mensaje. Entonces, de nada sirve acumular dinero, posesiones, para vivir solo, porque pierde el propósito. Vuelvo y te digo, si es así, vaya a vivir a un glamping, pero vos querés tener una posesión bonita, un carro bacano, es para llevar gente, para irte a pasear, para andar con ellos los domingos. O sea, ese tiene que ser el propósito, no la acumulación. Claro. Y saltando a otro tema también, pero siguiendo ese camino de las finanzas, hoy, pues aparte de esa compañía, de la familia y demás, pues hoy tenemos como emprendedores otras compañías tecnológicas, otras herramientas, un montón de cosas que acompañan al emprendedor de hoy que antes no lo tenían. Por ejemplo, entonces inteligencia artificial y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas vos de eso? ¿Cómo va a transformar eso las finanzas? Y tal vez cuál de esas herramientas tú recomendarías para las personas pues hoy que están en este mundo financiero y de emprendimiento. Hay un tema con lo financiero, Robert, y es la educación. O sea, para mí la parte educativa es trascendental. Primero porque no ha existido. Sí. O sea, la parte financiera tendría que ser transversal a todo el programa educativo, casi que desde el pre-kinder hasta el posgrado. Sí. Y no existe. Existe algo de educación contable, pero me pongo a disposición ante cualquier universidad que me demuestre que hay una intervención financiera en las carreras y no la hay. Sí. Y una de las evidencias es el nivel de endeudamiento que tenemos como país, a nivel individual y a nivel empresarial. Ayer que escuchaba esta parcelita de Sura, sí, me impresionó mucho porque un tema que la gente está pasando por alto y es el tema estructural del problema. Claro. Y es un sistema diseñado para dar cobertura espectacular, pero desfinanciado desde que arranca. Claro. Entonces decía, ¿por qué nos da tanta dificultad hacer las cosas bien hechas financieramente? Hay un libro que lo estoy leyendo actualmente y me tiene lo que se llama Life Force,
de Tony Robbins. Bueno, Sí. La fuerza de la vida. No hablo inglés ni sé inglés. Dije el nombre en inglés porque lo tenía así como programado. Pero buena pronunciation. ¿Sí o no? ¿Para qué? Y el libro habla de cómo ya hay en el mundo avances médicos que curan el cáncer. Que gente llega, por ejemplo, con problemas de artritis reumatoide y todas estas cosas y llegan y en un tratamiento de 3 días se lo solucionan. Sí. Obviamente estamos hablando de medicina de precisión, estamos hablando de unos avances con células madres, pero ya existen. Entonces, digamos que lo que se viene entre estos aspectos es un cambio en el tema educativo. Yo creo que hoy en día la tecnología tiene que servir para hacer avances muy grandes en lo educativo. Claro. Siento que lo estamos haciendo al revés, siento que estamos utilizando las redes sociales, por ejemplo, con un propósito incorrecto. Claro. Pero ¿qué herramienta, por ejemplo, educativa tuya, tecnológica, te ha servido que puedas recomendar en este podcast? Parecería una bobada, pero un libro es tecnología. Ahora, Claro. la forma en la que accedo al libro es más tecnología todavía, porque Total. ese Kindle, por ejemplo, me parece una locura, porque desde el punto cuando hablamos de tecnología nos queremos ir a la vanguardia. ¿Qué Claro. fue lo último? Venga, espere. Antes leían en papiros, Sí, nos claro. tocó el libro de papel, ahorita podemos leer en la Kindle, en un Y avión tener todo una el tiempo. cantidad de libros ahí. Ahorita lo dijiste, ¿qué pasa con una persona que se mete 30 o 40 libros al año? Yo tengo herramientas para demostrarle que yo soy esa persona, que en el año 2010 yo no me leía 2 o 3, ni uno. Y hoy en día yo tengo un hábito de lectura enorme. Yo te puedo demostrar que sí hay un cambio O sea, el hábito de lectura es trascendental en las finanzas también. en todo, hermano. Yo te digo que ese tema para mí, eso es en lo que más yo chancleteo a mi comunidad. Claro. Entonces todo el tiempo les publico en historias, estoy leyendo estoy leyendo tal otro, miren lo que dice este libro, Alejo, tal o otro. Entonces he venido tratando de crear mucho el hábito porque para mí fue trascendental. Entonces es una cosa bacana. Y hay otra cosa pues que de pronto la pregunta va muy hacia tecnologías puntuales o herramientas, Sí. pero te voy a responder una cosa que me gusta mucho. Hay una plataforma que es como el Netflix de la educación, Sí. que se llama Gaia. Gaia. Hermano, eso tiene un contenido que te digo, cuando uno ya está en un proceso más evolutivo, debería como bajarle un poquito a Amazon Prime y meterle un poquito más a este tipo de Brutal. cosas. Qué nota, hermano. Alejo, y para ir terminando estas entrevistas que tratamos de que sean de un tiempo prudente para que las siga viendo mucha gente, recomendarle 2 libros, pues a mí y a los que nos ven, 2 libros que hayan sido transformadores en tu vida. Ay, hermano, yo le podría recomendar 50 porque ese tema es el mío. Pues te digo, Lo de Meadows, de Meadows. te voy a dar uno, pero te voy a dar 2 que son muy buenos. El primero, La psicología del dinero, de Morgan Sí. Housel. Wow. Ese libro es impresionante, sobre todo porque te tumba las teorías que tenemos financieras de que más es mejor, Claro, de que hay que tener ciertas cosas, claro, de que hay que ser todo eso te lo tumba. claro. Entonces ese libro es trascendental. Y hay otro que es doble, digo doble es porque es homónimo, o sea, el libro se llama igual y hay 2 autores que han escrito el mismo libro Sí, con el mismo nombre, se sí. llama Elogio a la lentitud. Wow. Elogio a la lentitud de Tom Wilstrom, de Sí. un sueco creo, y el otro es Elogio a la lentitud de un man creo que es británico. Son 2 autores con Brutal. libros igual Nunca y lo los había 2 escuchado. pueden ser igual de buenos. Hijo de madre. Entonces es un concepto que me tocó mucho en pandemia, me lo leí en pandemia y me impresiona, o sea, cada página era como un pellizco al acelere en el que vivimos. Sí. Y es como una demostración de que hay que bajarle, Claro. hay que disminuir. Brutal. Esos 2 libros creo que son Qué los bueno. 3. Qué bueno, Alejo. Bueno, no, vamos acabando, hermano. Qué gusto haberte tenido acá. Yo creo que quedan muchas enseñanzas, hermano. Y qué bueno haberte hecho una pregunta que nadie te había hecho, hombre. Sí, Me porque alegra normalmente el enfoque siempre es desde los errores, Claro, pero mira que siempre tiene que haber algo ahí positivo. totalmente bueno. Con todo el gusto, Robert. Bueno, a todos nos vemos en el próximo podcast. Síganos en todas las redes. Y aquí con Alejo Ortiz, yo creo que una gran conversación sobre finanzas y lo que hay detrás de un gran financiero. No solamente, pues, como hablábamos, quiebras, desaciertos, sino también un montón de aciertos y además un montón de hábitos. Por ahí escuchaba yo que uno encuentra la verdad a través de los hábitos. Decía por ahí un libro que había estado leyendo de Santo Tomás de Aquino. Entonces, tan importantes que son los hábitos pues en nuestra vida. Entonces, bueno, muchas gracias, hermano, por acompañarnos y bueno, hasta una próxima ocasión. Chao a todos.